Hola Vero, ¿cómo estás? Bueno, gente hermosa, vamos a iniciar el día de hoy nuestro breve encuentro virtual porque lo que más me interesa es que estén leyendo el material y que estén realizando sus trabajos de investigación, que como les dije a la compañera Miriam, vamos a estar presentando eh, oficialmente a partir del jueves. El jueves entonces necesito que se preparen las personas que tienen la unidad 2 y la próxima semana, porque es lunes, martes, miércoles, presentamos el resto de las unidades y prácticamente ahí ya terminamos, porque son muy pocos los encuentros. Como hoy veo personas diferentes a las que estuvieron en la clase pasada, hacemos una recapitulación desde el principio, desde el concepto de relaciones humanas y relaciones públicas, que relaciones humanas consiste en principalmente saber llevarse con los seres humanos, pero más en forma individual. Y cuando hablamos de relaciones públicas, se refieren a grupos, a comprender a un grupo de personas al cual van a estar dirigidos ustedes en su trabajo. Como pudieron observar en el primer foro, que respondieron muy bien los compañeros que estuve leyendo hoy temprano, al menos hoy temprano solamente tenía 7 respuestas. Las relaciones públicas y humanas es de gran relevancia en todas las carreras, principalmente en la carrera de ustedes, porque pese a que se trata de carreras administrativas, su material base siempre son los seres humanos y ustedes tienen que saber comprender a todos los componentes de una empresa para que pueda ser fructífero sus trabajos. Entonces, tienen que entender perfectamente las características del ser humano como ser humano individual, así también cómo se comportan los diferentes grupos de seres humanos para producir, como dice en el material base que están todas las unidades, todo tipo de beneficios y beneficios a su propia empresa o al lugar en donde les corresponda trabajar en el momento en el cual están trabajando. Eh, Algo que yo recalqué en la clase pasada y que no puedo dejar de mencionar es que el ser un egresado universitario, el ser es más, al ser simplemente un estudiante de educación superior, eso ya tiene que marcar la diferencia entre nosotros y el resto de la población que no puede acceder a ciertos estudios. Entonces se tiene que notar en tu forma en que le tratas a las demás personas toda esa preparación que tuviste durante todos tus años de estudio. Entonces, es ahí en donde nosotros debemos de demostrar que sabemos relacionarnos tanto con los demás seres humanos como también con el público en general. Por eso que es muy importante identificar las características de cada grupo humano, de cada persona, para poder ser fructífero en nuestro trabajo y principalmente que tengamos un buen ambiente laboral, sea en donde sea. O sea, cuando hablamos de relaciones humanas, no me refiero solamente a aquellas personas que van a ser los que van a acceder al servicio de su empresa. También estamos hablando de compañeros de trabajo, de sus superiores, de colegas. Entonces, cuando mejor uno tiene más herramientas para relacionarse bien con los demás, le va bien en todos los ámbitos. Y si hay un buen clima laboral, entonces obviamente que se hace fructífero el trabajo.
no solamente en la redituación, en la cuestión económica, sino que también en las relaciones afectivas, que es muy importante, porque no existe cosa peor en el mundo que estar muchas horas en un ambiente laboral en el cual no te hace feliz. Y a la larga entonces eso puede ir dañando. Hoy en día se utiliza mucho una palabra muy gastada ya, pero que no deja de ser importante, que existen muchas personas tóxicas. Habrán oído que, del término de personas tóxicas. ¿A qué nos referimos con personas tóxicas? Quiero escucharlo, si no parezco loquita yo acá hablando sola. Para mí, por ejemplo, las personas tóxicas son esas personas que siempre te están tirando mala vibra. No, tal cosa, le contás algo, te dice, ay, no, pero le contás que querés hacer un proyecto y te dice, no, no te va a salir bien, no, no tenés que arriesgarte, no, tal cosa. Y son esas personas negativas. Para mí, por ejemplo, las personas tóxicas son las personas negativas, mala vibra, que nada luego no le gusta. Para mí es eso. Sí, tal cual. Las personas tóxicas son aquellas que sin darse cuenta te van enfermando porque principalmente, como dice ella, tienen mala vibra, son negativos, etcétera, etcétera. Pero es muy fácil identificar a las personas tóxicas cuando se trata de otra persona. Pero alguna vez hicimos una autorreflexión de cómo soy yo cuando alguien me cuenta sus proyectos o cosas así. Es muy, muy importante para tener buenas relaciones con los demás, el tener una buena relación con nosotros mismos. ¿Y cómo hacemos eso? Pues autoconociéndonos. ¿Y cómo hacemos para llegar al autoconocimiento? Pues primero conocer ciertos rasgos que hacen a nuestra persona y hacer un análisis de qué me gusta de mí, qué no me gusta. Si algo en una persona no te gusta, te desagrada, te molesta demasiado, dice que puede ser que eso mismo, ese mismo defecto tenés vos y ves reflejado tu defecto en la otra persona. Entonces, siempre, siempre, hasta para una relación amorosa, si vos querés que funcione tu relación, primero tenés que llevarte bien contigo mismo, aceptarte, quererte, amarte y así obviamente que te va a amar otra persona. Pero es muy difícil que uno ame a otra persona o sienta el amor de otra persona si nosotros mismos no nos queremos, no nos amamos. ¿Y qué tiene que ver con la materia? Pues sí, tiene que ver, porque hoy justamente vamos a entrar lentamente en la unidad 2 porque no quiero abarcar todo, porque otros compañeros también van a ir defendiendo a partir del jueves, pero que habla de esa partecita que es la personalidad. Hay tres conceptos que hoy vamos a ir conociendo así. eh, Vamos a esbozar sus conceptos, o sea, vamos a ir adentrándonos despacito a eso que es carácter, temperamento y personalidad. Habrán oído que dicen, qué mal carácter tiene esa persona. O otro término que se utiliza es, esa persona tiene un temperamento fuerte. Pero ¿qué significa eso? ¿Qué es realmente? ¿Cuál es el concepto de eso? Pues les cuento que las tres cosas son parecidas, pero no son lo mismo, no es lo mismo. Ya que les voy a mostrar una diapositiva que está también en la plataforma, en el cual habla del concepto de cada uno. Todos tenemos una personalidad única. Mi personalidad es única. Es lo que me identifica como ser humano. Pero es la suma de mi carácter y mi temperamento. Pero, les cuento, existen una pestaña. Voy a compartir un ratito. ¿Observan? ¿Se ve? Si me pueden responder, por favor. No, profe, no se Sí, ve. profe, se puede ver ahora. Bien. Factores de la personalidad. Como les dije, la personalidad es algo único, irrepetible que tenemos cada ser humano. Y es la suma de tu temperamento y tu carácter.
Pero el temperamento, a diferencia del carácter, es aquello con el cual uno nace. Tenemos desde el momento en que nacemos. Y ahí pueden observar que existen personas que son más introvertidas o más extrovertidas. ¿Qué quiere decir eso? Que se relaciona mucho más fácil con el resto y otras personas que le cuesta estar en contacto con otros y eso es ya parte de su temperamento. Entonces, es como el individuo se relaciona, interactúa en la familia, en el trabajo, en la sociedad. No podemos eh, pretender que todo el mundo actúe igual porque influye muchas cosas. Para el temperamento dice que puede ser fruto de la herencia o del el círculo psicosocial en el cual estuvo, incluso eh, tiene muchísimo que ver la genética y toda persona nace y muere con su temperamento, pero es un potencial que se debe aprovechar al máximo. No debe ser un obstáculo. Uno tiene que conocer su carácter para aceptarlo, educarlo, guiarlo y convertirlo en tu mayor riqueza. Porque dependiendo de tu temperamento, vos vas formando tu carácter. Otra forma, otro elemento de la personalidad es el carácter. Pero a diferencia del temperamento, el carácter puede ser modificado a medida que uno se conoce. Por ejemplo, eh, me pongo de ejemplo yo. Yo siempre fui bastante charlatana, ¿no es cierto? Entonces utilicé eso como para ver una profesión en la cual pueda hablar bastante. Y bueno, creo que encajé bien dentro de la docencia porque para ser docente uno tiene que saber relacionarse con los alumnos. Tengo la suerte de que aquí en el mismo grupo tengo ex alumnos del colegio y pueden saber que yo sí o sí cuando doy mis clases le miro al alumno en la cara, yo sé si me está entendiendo, si me está escuchando, si le gusta o no le gusta la clase con solo una mirada, siempre fui muy perceptiva, pero obviamente para elegir mi profesión, lo ideal es que uno conozca su temperamento. ¿Qué pasa si una persona tiene un temperamento más frío, más introvertido? Entonces debería elegir una profesión en la cual no va a estar en contacto constantemente con muchos seres humanos. Yo en mi época de catedrática llegué a tener mis horas completas y estaba en 20 cursos en la semana y sin embargo les puedo asegurar que de la carita de mis alumnos de toditos me acuerdo y a toditos sabía si estaban bien o estaban mal, si es que se me acercaba con simplemente ver la forma en que se encontraba. Entonces, creo que en mi caso yo pude aprovechar las características de mi temperamento para ir formando mi carácter y acercarme bien a las personas. En el carácter, ¿qué influye? Influyen varias cosas. Obviamente que, como les dije, la emotividad. Entonces, la persona emotiva es aquella que vibra intensamente por todo. Acá ya habla de diferentes tipos de carácter. Es sacudida por cualquier circunstancia, hay una desproporción entre el estímulo y la reacción, o sea, cuando uno tiene un carácter muy emotivo es demasiado intenso, como diríamos. Después tenemos aquel carácter que se basa más en la actividad. La persona activa es aquella que acaba de decidir algo y lo lleva a cabo inmediatamente, o sea que está activo para realizar cualquier cosa desde el momento en que se propuso. Es optimista, es inteligente, es activo, está convencido de que tiene que actuar. Dependiendo de cómo se va formando en la vida, entonces va actuando de la forma correcta o no. Y luego está la resonancia, que en efecto es fugaz, duradero, una impresión, etcétera, etcétera. Están atendiendo una preguntita. Necesito que tengan a mano un bolígrafo y un anotador. ¿Tienen? Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Yo les voy a ir dando unas preguntas y necesito que ustedes vayan simplemente marcando si sí, no o si dudan. Y vamos a ver en el test qué tipo de carácter les sale. ¿Ok? ¿Está?
Empezamos. Sí, profe. Ok, profe. Primera pregunta. Ante determinadas lecturas o películas, me conmuevo de tal manera que a veces casi llego a llorar o te hace llorar una película así súper romántica o cosas así. Anotan si sí, no. ¿Ya está? Pasamos al Sí, siguiente. profe. 2. Prefiero trabajarlo solo antes que hacerlo en equipo. Si no o si duda. Voy al 3. Los sentimientos pasados permanecen impresos en mí durante mucho tiempo o los olvido con dificultad. O sea, los sentimientos pasados permanecen en mí durante mucho tiempo y los olvido con dificultad. O sea, siempre te acordás de lo que pasó. Sí, no. Siguiente. Mis estados de ánimo varían frecuentemente entre la tristeza y la alegría. Eso también depende mucho de la edad, porque uno cuando es adolescente de un momento a otro te podés variar, pero de adulto ya se supone que es más estable. Siguiente. Procuro realizar lo que tengo que hacer cuanto antes sin dejarlo nunca para el día siguiente. Siguiente. Me preocupo más de lo que sucederá en el futuro que de lo que sucede en el presente. ¿Me van siguiendo? Voy al siguiente, séptimo ya. Cuando hablo con otras personas, soy muy susceptible y me turbo con mucha facilidad. ¿Qué quiere decir eso? Si lo que me dicen me afecta o me pone nervioso, si es que se pone nerviosa, si siento el sentimiento del prójimo. 8. Cuando comienzo un trabajo, procuro terminarlo y no dejarlo para comenzar otro. ¿Sí? ¿No? Siguiente. Prefiero conservar las mismas amistades durante mucho tiempo antes que buscar otra nueva. Siguiente. Ante la opinión ajena, ¿me siento ofendido fácilmente? ¿Sí, no o signo de interrogación? Siguiente. 11. Casi siempre estoy en actividad continua. No puedo permanecer inactivo. Doce. Una vez que he tomado una decisión, ¿la llevo a término por todos los medios?
Siguiente. Mi imaginación es viva y rica. Invento con facilidad historias fantásticas. Siguiente. Las horas de ocio, cuando no tienen nada que hacer, se supone. Procuro actividades que exigen movimiento. Me distraigo realizando algo. Sí, no, signo de interrogación. Siguiente. Antes de actuar, pienso en los pro y contra, guiándome más por la razón que por los sentimientos. Bien. Ahora, ¿qué hacemos? En donde anotaron, todo lo que marcaron sí vale 10 puntos. Lo que marcaron no, 0. Y los que pusieron signo de interrogación, 5. Les dejo unos minutitos para que sumen y así me cuentan cuál fue su resultado. Me avisan cuando ya tienen la sumatoria. El mío es 80. Sí, 80. Bien. Y acá tenemos Y el 0. 0. No pasa nada. ¿Cómo sabemos qué tipo de comparación, si somos emotivos, no emotivos, activos, no activos o primarios? Simple. Si tenemos 30 o más, somos emotivos. O sea, nos llevamos más por la emoción que otra cosa. Si tenemos menos de 30, no emotivos. Después, dentro de esa clasificación nuevamente tenemos entre activo o no activo. Si tenés más de 30, entonces sos activo. ¿Qué quiere decir? Sos emotivo y activo. Y si tenés más de 30 nuevamente, sos secundario. Entonces puede ser emotivo, activo, secundario. Son 3 rasgos que influyen mucho en tu personalidad. Es simplemente como para saber. Y antes de eso, entonces vemos las características de cada uno. Acá está. Si sos activo, si sos emotivo. ¿Y qué tiene que ver eso? Claro que tiene que ver mucho. Si una persona en su test le da que no es emotivo, obviamente que no le va a afectar los sentimientos. Y sería bueno como por ejemplo para doctor. Porque vos a veces te vas a decir, ¿cómo lo que el doctor no se pone mal a ver tanta gente que se está muriendo, que se va, que llora, que sufre? Tiene que tener un carácter especial para poder trabajar en esa profesión, al igual que un enfermero, al igual que otros. Sin embargo, si tu carácter es luego emotivo y activo, obviamente que te va a afectar mucho más cualquier evento que ocurra o que te cuente. ¿Por qué? Porque uno es más sensible al sufrimiento ajeno. Y así vamos conociéndonos despacito. Entonces, para cerrar, el temperamento se hereda. Influye en la forma de la personalidad, depende de la genética, etcétera, etcétera. Pero el carácter vamos formando. ¿Y hasta cuándo podemos formar? ¿Me puedo dar un poco de foto? ¿Para qué? Porque quiero comprar una foto. Después. El carácter, como les dije, se adquiere, se forma, depende de las experiencias y del ambiente social. Depende muchísimo, gente, de las experiencias de vida. Lastimosamente, un padre
agresivo que desde criatura, desde pequeñito está mostrándole agresividad y malos ejemplos a su hijo, obviamente que esa criatura va a tener un carácter agresivo, más allá del temperamento que tenga. ¿Por qué? Porque es lo que ve desde chiquitito y prácticamente se hace normal para él. Entonces, lastimosamente, lo bueno se aprende, pero lo malo también. Obvio que uno, dependiendo de la madurez que tiene, puede ir formando su carácter hasta el día de su muerte, si es que tiene voluntad. Como dice, saber guiar el temperamento, formar el carácter. Tener un carácter sólido aumenta mi autoestima. Todo, gente, tenemos virtudes y defectos, y muy importante reconocer cuáles son mis virtudes, cuál es mi defecto. Entonces eso utilizar para aumentar nuestra autoestima y aceptarnos y querernos como nos toca hacer, y en base a eso entonces vivir. ¿Qué pasa? Porque mucha gente, qué sé yo, tiene una relación y después falla, porque no tiene en cuenta estas características. Si tu carácter y tu temperamento no es activo, obviamente que no es tan emotivo, no es tan impulsivo, y tu pareja sí, a la larga van a chocar, porque esa persona va a estar, siempre va a querer hacer, realizar actividades, que esto, que lo otro, a no ser que le conozcas súper bien y la aceptes así y seas consciente de que así vas a aceptarle por el resto de la vida. Porque no le vas a cambiar, porque el temperamento viene desde adentro, es algo más fuerte que uno. No vas a poder a una persona que toda la vida se mantuvo activa, detenerle, porque va a entrar en depresión y no va a ser feliz. Y lo ideal, pues, que vos estés con alguien con quien vos te sientas feliz y esa persona también se sienta feliz. Entonces, es muy importante identificar esto en la persona con quien vas a estar o en la persona con quien vas a trabajar. Porque si sabes, por ejemplo, que tu jefe es luego una persona que tiene un carácter pasivo, que nada le afecta, que no le importa nada, bueno, ese es su problema, no es tuyo, no tenés que ponerte mal por la forma en que reacciona. Y eso no es fácil, pero debemos de aprender a lidiar y a vivir con eso. Entonces, como les dije, el temperamento, Profe, por sobre todo es adaptarse a la situación. adaptarse a la situación, comprender que hay cosas que escapan, que no nos tienen que afectar, porque no vamos a poder cambiar. ¿Me entienden? Y eso es por salud mental, siempre tenemos que analizar la situación. Si no podemos cambiar, si no está en nuestras manos cambiar esa situación, no te estreses por esa situación. Le digo yo a mi marido cuando me habla de política y se enoja, lo siento, no está en mis manos y yo por eso no me estreso. No es fácil, pero uno va modificando y aprendiendo con el tiempo. Y lo mismo pasa con tu compañero de trabajo, con tu jefe, con lo que sea. Muchas veces nos remolesta por cómo reacciona, como es, pero ya es su carácter. Si es una persona adulta y no tiene voluntad para cambiar, no va a cambiar, entonces no dejes que te afecte. Después tenemos los tipos de temperamento, pero eso voy a dejar para que en la próxima clase la persona que le toque este tema nos comente más al respecto. Lo que quiero que le quede bien clarito hoy, las ideas fuerzas son en que la personalidad se forma de varias cosas, y dentro de eso está el carácter y el temperamento. Y que no son las mismas cosas. ¿Por qué? Porque el temperamento es con aquello que nacemos y el carácter es aquello que vamos formando a medida vamos madurando y entendiendo. Podemos modificar el carácter de uno mismo teniendo en cuenta nuestro temperamento, siempre y cuando exista voluntad. Y sí o sí, como egresados universitarios, tenemos que adaptarnos a los diferentes caracteres y temperamentos, porque no podemos ir por la vida dando sopapos cuando ya se supone tenemos muchísimos años de formación. ¿Algo que quieran agregar? Profe, yo te quiero consultar sobre la clase anterior. Yo no entré, estoy re perdido. ¿Qué querés que pregúntame y te respondo? Sí, bueno, estaba leyendo que tenemos que hacer un trabajo práctico, ya sea tenemos que defender oral. Síguelo en el grupo por el punto de el tema.
Estaban de las unidades, eran, ¿verdad? Sí, justamente le estaba diciendo, ay, no recuerdo si era Doris, Vero o Miriam que me dijo que agarró la unidad 2, por Voy ejemplo. a volver a ingresar. Espérame, te explico, sin drama. Lo ideal era que no se repitan, pero como nuestro programa es cortito, algunos se van a repetir sí o sí. Y van a tener que preparar un trabajo de investigación con todos esos indicadores que ya están en la primera clase y van a tener que explicar, así como yo les estuve explicando, preparan un PowerPoint y van explicando el día que les corresponde esa unidad a los compañeros. Y ese trabajo consiste en ya el parcial y el trabajo de investigación. Entonces ahí ya tenemos 40 puntos, dice el bobo ahí, 40 puntos, es 40% de la calificación. 10% tendré en cuenta la asistencia y la asistencia es un poco estar en las clases virtuales el que puede, pero principalmente es responder a los foros. Cada clase que tenemos hay unas preguntas en el foro y pongan responder nomás, no abran otro hilo. Ponen responder y pueden consultar o pueden agregar también comentarios a los foros de los compañeros, a la respuesta de los compañeros. De ahí voy a sacar la asistencia y esos 10 puntos. 40 puntos el parcial con el trabajo de investigación, que empezamos con la unidad, esta misma unidad 2 que va a empezar a presentar el jueves. Entonces hoy es lunes, les dejo martes y miércoles para que haga y voy a poner con fecha de entrega ya a partir del jueves hasta la semana próxima. Y espero que terminemos 1 o 2 clases antes del encuentro final, entonces retroalimentamos todo y tenemos nuestro examen que va a ser 100%, o sea, va a ser de 50 puntos para tener el 100% así bien clarito. 50 puntos de proceso, 50 puntos el examen. Va a ser sí o sí por selección múltiple, aquí en la plataforma. ¿Te aclaré, Isaías? ¿Alguna duda? Bien al principio del módulo tenemos el programa y tenemos también un material base que es un librito en el cual ya está toda desarrollada las unidades así brevemente. Y de ese librito yo voy a sacar para hacer el examen. Correcto. Las unidades serían que dice naturaleza de las relaciones humanas y públicas, esa es la unidad 1. La ¿Sí? unidad 2 sería el tema, correcto, hasta unidad 8 ahí. Entonces elegimos cualquiera y hacemos el PowerPoint sobre eso. El PowerPoint más el trabajo de investigación, teniendo en cuenta los indicadores que está en la clase, en la primera clase, en donde dice parcial y... Espera que te digo cómo dice. ¿Y cuál sería el trabajo de investigación? Estoy buscando. Y ese mismo tema que elegiste tenés que ponerle una introducción, un desarrollo, una conclusión, más el PowerPoint. Ah, correcto. Indicadores del trabajo de investigación. Ahí Correcto, lo tenés. investigo ese. Sí, y de ese mismo hace un PowerPoint y explicas. Y ahí ya tenés, los 40 puntos están ahí. En la clase pasada dice indicadores del trabajo de investigación y está un Word luego. Podés pegarle bien abajito de tu trabajo, entonces ahí yo tengo la evidencia. Y voy a habilitar para que empiecen a entregar el trabajo a partir del jueves. Correcto. Profesora, pero como habíamos quedado, podemos enviarte un video nomás acerca de la defensa del trabajo. Podés enviar el video, pero igual tenés que estar presente por si hay alguna duda al cual que te quiera consultar. También les di esa opción por si alguien no tiene buena conexión o quiere probar varias veces, pero no crean que es tan fácil enviarme un video y entonces yo presento el video del PowerPoint con la explicación del compañero. Pero lo ideal es que esté presente por si les quiero hacer alguna consulta. ¿Está bien? ¿Cómo van a presentar? Si es que no puede llegar Profe, yo tengo una consulta también. por correo o el drive es pesado y ustedes pueden presentar. Lo ideal es que me pasen a mí, así yo voy presentando a mi correo. Dime, Mariana. Profe, desde el jueves se empieza a exponer las clases. Por Sí. cada clase, ¿cuántas exposiciones va a haber, por ejemplo? Y 1, 2 por clase. Yo no les quiero ocupar todo el tiempo. Podríamos, si somos, hasta ahora yo les conozco a 7, 8 compañeros nada más.
pero para que no se vaya a ser tan extenso y no Ujú. estemos prendidos a la computadora, 1 o 2 por clase. Por eso les dije, empezamos jueves, después vamos lunes, Ok, y martes, profe, miércoles. sí, y para tener en cuenta el tiempo de que tiene que durar la clase, profe, entonces para más o menos saber cuánto tiempo podemos tardar y ya cronometrar, ¿verdad? Eso. No, por eso no se estresen. Acá no hay un tiempo límite. Hay temas que se dan para hablar y hay temas que son más cortos. Lo importante es dejar bien clarito el tema que les tocó a cada uno nada más. Ok, profe, clarito entonces. Perfecto. Otra, Entonces, profe, si agarro la unidad 8, yo voy a poner último, sí, un decir. sí. Algunas unidades que se Correcto. van a repetir luego y vamos a volver, después de que terminamos, vuelven a presentar. Traten de organizarse y empezar. Los que tienen la unidad 2, por favor, que se organicen y el jueves ya presenten unidad 2 y tal vez si quiere ya la unidad 3. ¿Por qué les digo eso? Porque muchos dejan para último momento y después en el último día presentan todo apurado, ya no se entiende y ya no tiene sentido. Tratemos de ir en orden cronológico. Entonces, unidad 2 el jueves, sí o sí. Y si quiere ya se prepara unidad 3 y si no, el lunes unidad 3 y 4. Martes unidad 5 Profe, y el y 6. Miércoles 7, 8, jueves repasamos y después un lunes ya rendimos y terminó ya. profe, el PowerPoint se comparten así virtual, nomás lo tengo que enviar por correo. Como tú quieras, me podés enviar para que yo vaya pasando por si no tenés buena internet, buena conexión o cosas así. Pero si vos te animás y querés presentar Sí, vos, podés presentar vos. Les voy a poner y ahí, ¿sí? mi idea sería exponer el PowerPoint y ir hablando a la par que voy mostrando, voy explicando algo. Perfecto, sin problema. Pero te voy a pasar el Power para que usted pueda compartir. Como que usted es la administradora ahí. Bueno, sin drama. Yo no quiero complicarles la vida y menos todavía en pleno enero terminando sus carreras. El módulo no es tan complejo, pero son temas de irrelevancia porque ustedes tienen que conocer. Entonces creí que era más pertinente en vez de estar haciendo toda una... ¿Me escuchan? ¿Están? ¿Qué? Espera un ratito, estoy terminando. Tiempo. Ay, ya se conectó otra vez. Ah, ya ¿Verdad, está profe? atrás. Sí, Ese es el problema del internet. Se fue de repente, nomás. ¡Chum! Sí. Desaparecí. ¿Por qué no hay Ya está cansado, tenemos que Sí, profe, desapareciste. Desaparecí. De repente, ¡chum! No sé, se fue la red. Bueno, ¿alguna duda? ¿Algo más que quieran preguntar? Sí, profe, mañana tenemos clase de dar para hacer un práctico. Sí, mañana seguimos. Yo les voy a seguir explicando otra vez preguntita en el foro, dándole tiempo hasta el jueves y desde el jueves. La compañera que tiene la unidad 2 me pidió empezar el jueves. Bueno, bueno. Mañana vamos a estar más, otra vez, yo te voy a preguntar otra vez sobre más o menos cómo hacer el PowerPoint y demás cosas. Claro, vean ahora los indicadores, respondan al foro y díganle a los demás compañeros que respondan al foro del jueves y de hoy. Traten de investigar y entonces si tienen alguna duda me preguntan. ¿Ok? Profe, consulta. ¿Usted va a pasar su correo también para poder, creo que va a ser más factible enviarle la presentación del PowerPoint a su correo para que usted pueda
ir pasando para que expliquemos, porque a veces el internet falla. Sí, me pueden enviar o por WhatsApp a mi número o en el grupo les voy a poner mi también. correo. Sin problema. Dale, genial. Dale, profe, gracias. Dale, nos vemos mañana entonces, aproximadamente a la misma hora. Dale, profe, gracias. Chao. Muy amable. Dale, Chau, chau, hasta profe. mañana. Chau, chau. Chau, chau. Chao, profe.